Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 19 de febrero. Vamos a hablar hoy día de tres temas con dos invitados especiales. Uno va a ser todo el debate que hay en relación a la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. El segundo tema va a ser la propuesta de decreto que busca proteger despidos en la administración pública, y la tercera es una petición de reforma al mecanismo de elección en la Corte de Cuentas de la República. Mis invitados son Mario Ponce, diputado de Concertación Nacional y además presidente electo, pero no todavía asumido, de la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Buenas noches. Digo presidente electo porque ya juramentó. Solo falta, digamos, que el doctor Norman Quijano deje el puesto y le va a corresponder a Mario Ponce la presidencia de la Asamblea. Y también está con nosotros el diputado René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Buenas noches. Nacho, buenas noches al diputado Mario Ponce. Siempre es un gusto compartir con tus televidentes. Bueno, los temas están dichos. Vamos a saludar también a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, voy a partir con Mario, digamos que le va a corresponder presidir la Asamblea Legislativa y con este lío que se ha armado con el edificio, ¿no? De que el presidente actual de la Asamblea dijo que iba a utilizar el préstamo de 32 millones para poder construir un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que ese edificio presenta daños estructurales y así lo ha señalado autoridades correspondientes, en este caso, digamos, Protección Civil. Tengo entendido que ahora incluso el Ministerio del Trabajo dio 60 días para desalojar ese edificio. Bueno, muy buenas noches, Nacho. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. En efecto, este tema lo hemos, la construcción del edificio lo ha heredado esta legislatura. Acordémonos que este es un préstamo que se hizo allá por el 2014, que lo debió haber iniciado la construcción esa legislatura y no lo hizo, la legislatura 2015-2018. Pero bien, ya hemos pagado, digamos, por el no haber construido el edificio, hemos estado pagando una penalización de $81,000 cada 6 meses. El no hacer uso de los recursos, el BESIE te cobra una penalización o un cargo, porque ese dinero está reservado para que la Asamblea Legislativa pueda construir el edificio. La legislatura 2015-2018 no lo hizo, y ahí pasaron 2 presidentes que podían de alguna manera haber construido el edificio. Yo desde el principio hice algunas críticas al préstamo porque el monto del préstamo para la construcción del edificio obviamente que era demasiado elevado. Cuando uno compara, digamos, la eficiencia del uso de los recursos del privado. ¿Y por qué yo hacía de alguna manera mi crítica en aquel momento? El edificio que tú ves, por ejemplo, en el caso particular de este edificio que está en el Escalón, la Torre Futura, ese edificio te cuesta $34 millones. Claro, lo construyeron hace un poquito más de 10 años, no sé si ya tiene 10 años de haberse construido. Los costos de los materiales eran menores que a los de este momento. Entonces uno decía, bueno, ¿y qué tipo de edificio quieren construir? ¿Verdad? Una megatorre, cuando es para albergar, digamos, a los empleados, a los diputados, a los empleados de la Asamblea Legislativa, que pues no necesitamos un gran, digamos, edificio de ese tipo y con los lujos que tiene la Torre Futura. Yo empecé a trabajar ya en esta legislatura con un equipo de arquitectos, ingenieros, a que nos hicieran más o menos un bosquejo del número de metros. En este caso en particular el BESIE determinó y aprobó el préstamo porque son 24,000 metros cuadrados a construir y tiene que cumplir esos parámetros, porque así está
determinado el préstamo. Entonces, el hecho de que el BCE haya aprobado los 32 millones de dólares más los 9 millones de dólares que es la contrapartida, no quiere decir que se van a utilizar todos los recursos. El presidente Norman Quijano ha manifestado públicamente de que tenemos que construir un edificio bajo los criterios de la austeridad, ¿verdad? Un edificio eficiente y seguro. No podemos de alguna manera venir y utilizar todo el recurso. Una vez se haya terminado el edificio, lo que quede nosotros tenemos que ver hacia dónde lo orientamos, que sea para una obra pública, pero ya bajo los criterios establecidos por el BCE, que en este momento no permite que vengamos y partamos el préstamo, porque ya tiene un destino que está determinado. Tiene un estudio, además. Hay un estudio. Ese estudio fue aprobado. Ese estudio fue aprobado. Aunque quiero aclarar, el estudio anterior con el cual se aprobó el préstamo perdió vigencia, porque nunca lo construyeron. Y el BCE dijo, miren, disculpen, pero ya el diseño de ese edificio no cumple los requisitos de este banco. Tuvimos que pedirle a la Junta de Directores de Gobernadores del banco que nos dieran una prórroga. Nos dieron una prórroga de 6 meses que termina si mal no recuerdo, en diciembre. Correcto. En diciembre se termina la última prórroga. De no empezarse se pierde el préstamo. No va a ser, la Asamblea no puede hacer más uso. Ahora lo que ha hecho el presidente Norman Quijano es acelerar y mandar a hacer el diseño. Muestra que el diseño, porque nosotros no tenemos los recursos, se consiguieron los fondos con el FOSET, que es la instancia del gobierno que hace los estudios de preinversión, sea para carreteras, para cualquier obra física básica del Estado, en cualquier, digamos, órgano fundamental del Estado. Entonces, el presidente tuvo que acelerar, porque si se pierde el préstamo, alguien tiene que responder por no haber hecho nada. Y ahora le toca a él heredar una situación que de una legislatura que no quiso hacer nada, absolutamente nada con el préstamo, a pesar de haber gestionado el crédito correspondiente. Entonces, hemos heredado esta situación y tenemos que resolver el problema. De manera tal de que no es cierto que el edificio va a costar los 32 millones de dólares más los 9 de contrapartida. Ese edificio a lo sumo costará, con todo el equipamiento, entre 21 a 23 millones de dólares, pero no, yo creo que 18 a 21 más o menos será ¿Ese edificio albergaría toda la Asamblea Legislativa? Todo, ese edificio albergaría a toda la Asamblea Legislativa con sus salones de comisiones, todos. Y el que ahorita es el salón de comisiones pasaría a ser parte de la parte administrativa. El edificio que hay, el que se hizo después, porque obviamente... Ese es para comisiones, pero es un edificio que no tiene demasiado espacio, es muy reducido. Bueno, si solo te caben las comisiones, y los asesores, los técnicos asesores de cada una de las comisiones. Entonces, pero ese edificio se va a utilizar para poder instalar parte de la parte administrativa, y la otra parte tiene que ser trasladada al edificio nuevo. Pero el edificio actual es un edificio que obviamente no presta las condiciones, y el problema, ¿sabes qué? Nosotros no es que no queramos hacer uso de ese edificio aunque esté dañado. La gente, los administrativos no quieren entrar al edificio. ¿Y cómo vas a forzar a un empleado a que trabaje en el edificio si sabe que el edificio obviamente está bien dañado? Pues está cuarteado. Si, por lo menos me decían los ingenieros que evaluaron las vigas, que tú pones una luz y ves la luz de viga en la avería, sí. Ves la luz, y pones una lámpara al otro lado de la viga, ves la luz que traspasa la viga. O sea, está demasiado eso te quería preguntar, René, ¿cuáles son los antecedentes ya técnicos del edificio? Estamos claros que Protección Civil ha dicho que el edificio no está en condiciones, que tiene una sobrecarga, que fue hecho ese edificio, además, aparte que está dañado para el uso de 300 personas, y en la Asamblea hay 2.300 aproximadamente. Entonces, obviamente si hay un problema serio. Pero, y esto, digamos, de que hoy día el Ministerio del Trabajo haya pedido el desalojo. Claro, bueno, mira, este es un tema humano, este no es un tema de politiquería barata,
se trata de la exposición, de la urgencia, pero sobre todo la necesidad inminente de trasladar cerca de 1.900 empleados en un edificio que sea seguro. Digo, este es un tema humano porque, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ocupacional, hay un artículo en esa ley que faculta al empleado o al servidor público a no ejecutar las labores cuando no se observan las normas mínimas de seguridad e higiene ocupacional, de seguridad e higiene industrial en los centros de trabajo. Entonces, este es un tema en el cual prácticamente el Estado, y aquí no estoy hablando de la Asamblea, hablo del Estado en general, se convierte como en el patrono más violador de los derechos laborales del servidor público, al obligarles a trabajar en esas condiciones y no poner atención en que no solo es el tema de la Asamblea, hay una cantidad de edificios públicos, como por ejemplo las condiciones en que están laborando quienes están en el Diario Oficial. El edificio del Diario Oficial, que está en el centro de la capital, es un edificio que no presenta ni la más mínima condición para laborar. Tenés, por ejemplo, yo agregaría el edificio de la Corte de Cuentas. El edificio de la Corte de Cuentas. El edificio está, y cada vez que tiembla parece que se fuera a caer completo, ¿no? Porque por ahí pasó exactamente la falla. Imagínate, por ejemplo, 86. lo que reveló el incendio en el caso del Ministerio de Hacienda, que ni siquiera tenían escaleras para poder ser utilizadas en caso de emergencia. Pero ese es porque nos dimos cuenta por el incendio, pero si tú haces el inventario de cuáles son los edificios públicos que ni siquiera escaleras de emergencia tienen, francamente es una situación caótica la que estamos viviendo. Entonces, quiero decirte que desde el 2014-2015 que este préstamo fue aprobado, prácticamente ha estado sin utilizarse por 2 presidentes de la Asamblea Legislativa, quienes deliberadamente dijeron: yo no voy a hacer uso de ese préstamo porque no me quiero meter en un problema. Y en algún otro caso no tuvieron los votos necesarios en la Junta Directiva para poderlo utilizar. Ahora nos enfrentamos a un escenario complicado, Dios no lo permita, pero si en el estudio que se ha hecho, donde se dice que un temblor de más de 7 grados no lo soportaría ese edificio, ojalá y no sea en horas laborales, porque realmente ese edificio, por ejemplo en la 7ª planta donde estoy yo, el último sismo que se sintió separó la plataforma de las gradas principales. Entonces hay una separación de más o menos 3-4 centímetros, o sea que tú ves hacia abajo en esa separación. Las personas que ahí están laborando todos los días, me decía una secretaria ahora: mire, yo soy madre soltera, mi hijo tiene 6 años y lo que le pido a Dios todos los días es que no me vaya a sepultar en este edificio, porque mi hijo quedaría sin mamá, sin papá. Todos mi familia viven en Estados Unidos, solo yo vivo con mi hijo. Es un drama humano. Entonces yo creo que no debemos de hacer de este tema una situación de lucha o de estir y encoge político. Ahora, veámoslo desde el punto de vista humano. Ok, obviamente esto algunos lo ven desde el punto de vista eminentemente político. No hay alguien que haga un chiste y diga: bueno, que se mueran los diputados. El problema es que no son solamente los diputados, ¿no? Claro. Son mucho más personal, gente que está dentro. Pero tú decías también el edificio del oficial, yo te agregaba el edificio de la Corte de Cuentas. Ayer en este programa, Fidel Fuentes, el alcalde del FMLN, decía que por qué están pidiendo los diputados edificios nuevos si, por ejemplo, el Bloom está en las mismas condiciones. Y nadie se le había ocurrido al Bloom hacer un edificio nuevo para poder, digamos, salvar en caso de un terremoto a los niños. Entonces, y eso es un problema más grave que parece que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hace la Asamblea para ver todo este asunto completo? ¿No? Claro. No solamente, digamos, del punto de vista solamente propio. Y estas son precisamente las falencias de las políticas públicas que hemos venido adoleciendo por años. Porque este no es un tema que lo debemos ver aisladamente, no. Esta es la falta de políticas públicas, pero sobre todo de inversión pública que ha hecho falta en el gobierno. Fíjate, por ejemplo, el tema de decir, miren, resten 16 millones a este préstamo de 32 y lo destinan a la reparación de escuelas. ¿Quién se opondría a que se reparen las escuelas en el país? Nadie. ¿Quién se opondría a que le donen dinero para medicinas a los hospitales? Nadie. Pero por ejemplo, en el caso particular del tema de educación,
el señor presidente electo, por ejemplo, va a tener 964 millones de dólares solo en este año 2019 para educación, de donde puede tomar para la reconstrucción de escuelas, solo por darte un dato. Pero a ver, ¿qué porcentaje tendría para poder construir Bueno, escuela o reconstruir? ese es precisamente... Porque hay que preguntarse cuánto de esos 900 millones son para el funcionamiento corriente. Digamos. Ese es precisamente uno de los temas que el nuevo gobierno tendrá que redefinir, porque la mayoría de presupuestos de la administración pública se ven salarios. La mayoría, si no es que todo, por lo menos en un 90%, si tú le preguntas a la Universidad Nacional, si le preguntas a la Asamblea, si le preguntas a la Corte Suprema, el 90% de todo el presupuesto lo consumen salarios y hay muy poco distribución para inversión pública. Pero en todo caso, volvamos al punto, nadie se opondría a la inversión en la construcción de más hospitales o compra de medicamentos, pero aquí lo que no hemos tenido es una planificación de edificaciones públicas y eso no le compete a la Asamblea. Nosotros recibimos de la Presidencia de la República, del órgano ejecutivo, el presupuesto, un presupuesto balanceado, un presupuesto que de acuerdo a las necesidades del Ejecutivo cubre las necesidades básicas del país y eso es lo que nosotros votamos. Ahora viene el redireccionamiento de fondos. El señor presidente electo dice, miren, pero pueden bajarle a ese presupuesto. Yo creo que sí es atendible la posición, siempre y cuando haya coherencia con el resto de la inversión pública, porque no se valdría entonces decir, el edificio de la Asamblea no, mejor construyamos más canchas deportivas, cuando en realidad la prioridad es salud, educación, seguridad, inversión en saneamiento ambiental y por supuesto custodiar la vida de los empleados públicos que día a día la están exponiendo. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una racionalización. Fíjate que aquí pareciera que hay edificios de primera y de segunda. Yo no sé cuántas veces habrás entrado tú, por ejemplo, al edificio de la Corte Suprema de Justicia. Perdóname, pero ahí los baños son de mármol. Estás hablando de un edificio con un lujo impresionante. La Asamblea Legislativa, si yo te invito a mi oficina es de 2 metros, de 2 por 3. Esa es mi oficina y no tengo ningún problema. Hay que desarrollar las labores. Pero cuando tú, por ejemplo, ves el despacho de un magistrado versus el despacho, por ejemplo, de un ministro o versus el despacho de un diputado, hay una gran diferencia. Obviamente, yo conozco la Asamblea y aparte el Salón Azul, el resto es horrible. No, de verdad, horrible. Créame que se encuentra como un edificio lastimoso, lleno de gente, donde no se puede trabajar. Ya volvemos. Despierta la alegría, desayunos, Pizza Hut. Ven a disfrutar la gran variedad, deliciosos desayunos que te van a encantar. Calientitos, servidos con una sonrisa. Pizza Hut. Comienza bien tu día, despierta la alegría, desayunos, Pizza Hut. Somos un stock amplio de repuestos y marcas. Somos la venta de repuestos con mayor trayectoria en El Salvador. Somos los que cada temporada te damos las mejores promociones. Somos los que te damos mayores beneficios. Somos tus aliados estratégicos. Somos más que un surtido completo de repuestos. Somos la Casa del Repuesto. Siente todo el poder de ganar. Llegó Megalote, el nuevo juego de la lotería recargada de premios, para que le des un giro de felicidad a tu vida y puedas tener lo que quieras. Además, ahora tienes una segunda oportunidad de ganar, inscribiendo tus vigésimos en www.lamegalote.com y gana muchos premios adicionales. Con Megalote, juega, gana y cumple tus sueños. Lotería Nacional de Beneficencia.
El segundo segmento de debate gracias a Cosabi DRL. Regresa a los mejores intereses con Cosabi DRL, que te ofrecen 7.5% y 7.7% en tus depósitos a plazo. Promoción válida para socios. Regresan los mejores intereses con Cosabi DRL. Tu cooperativa de ahorro y crédito te ofrece el 7.5 y 7.7% en tus depósitos a plazos. Acércate a la agencia más cercana y pregunta por esta promoción válida para socios. Calle Gabriela Mistral, Chalatenango, Concepción Quesaltepeque, Paseo General Escalón y Santa Ana. Asóciate con nosotros. Llama al 2241-4200. Bueno, a ver, ¿y cuáles podrían ser las soluciones? Hoy día nos conocimos que el presidente de la Asamblea estaba queriendo, o le habló con el presidente de la República, o le mandó un comunicado, una carta, no sé qué habrá sido exactamente, pero le pidió que le cediera un edificio público y le mencionó el de la CEL. Nosotros tenemos varias opciones. La primera opción es adquirir, de no construir el edificio, sí, es adquirir el edificio de CEL, que si CEL prácticamente no necesita ese edificio. Si vos ves... dice que está ocupado en la quinta parte. Necesita una oficina en otro lugar, pero no necesitan ese edificio. El edificio fácilmente puede pasar a manos de la Asamblea lo puede, acomodar a sus necesidades y eso resuelve el problema. ¿Ese edificio dónde está? A la par de la Asamblea Legislativa. A la par de la Asamblea. A la par del parqueo, de donde está la pirámide, que es el monumento a José Simón Cañas. Ese edificio estatal, obviamente. Eso es una ¿Cómo se haría? ¿Se compraría? Lo otro, sí, se compraría, nada de que le pongan el precio que realmente vale, ¿vea? Y se adquiere y hablamos, y eso ya una vez resuelto el problema, se habla con el BESIE, ¿vea? Estamos hablando que ya ha resuelto el problema la Asamblea de su edificio para poder funcionar, y ya a partir de ahí se habla, digamos, para ver si el BESIE autoriza las transferencias de los fondos hacia el Ejecutivo, porque el dinero lo tiene que utilizar el Estado. En este caso, si no lo utiliza el Legislativo, lo puede utilizar, pero resolviendo el problema. O sea, otra de las salidas, no puede ser una dación. No. Porque sigue siendo el Estado salvadoreño. Sí, pues, pero como cada órgano es independiente de otro. Es más, nosotros no se lo podemos quitar al Ejecutivo, si eso es del Ejecutivo. Ya. Entonces, la otra salida es que la Asamblea venga y alquile temporalmente por 3 meses un edificio para trasladarse mientras construye sus módulos temporales bajo la idea de que el edificio se va a construir. La construcción del edificio se va a llevar entre año, 4 meses a año y medio, o ponerle 2 años. En 2 años hay que buscar un lugar a donde los diputados junto a sus equipos puedan hacer su trabajo. Sobre todo porque Y ya hay una propuesta de la construcción de módulos en el parqueo siempre de la pirámide, a donde pueden caber perfectamente los 84 diputados de forma temporal. Y estos pueden de alguna manera ser utilizados a futuro para la construcción de módulos para cualquier institución educativa. Digamos, ir a construir aulas antisísmicas que pueden, porque se pueden desarmar e ir a construir a cualquier lugar. O sea que se pueden utilizar a futuro. Ok. ¿El edificio de la CEL está en perfecto estado, no tiene la altura. ¿Es un edificio relativamente nuevo o también es viejo? Es un edificio nuevo, fue construido en los años 90, parece. Tiene pues de esos años, la última de la tecnología y la construcción de esos años. ¿Y cabe toda la Asamblea ahí? Creo que podemos acomodar a toda la Asamblea Legislativa y nos podemos utilizando también el edificio de comisiones, digamos, porque ahí hay diputados instalados. Es que el edificio, tal como lo dijo o lo manifestó el doctor Portillo Cuadra, cuando lo hicieron para la capacidad de 300 personas. Entonces, hoy, tú lo has dicho, es horrible. Si hay diputados que a lo sumo podrá tener 2 personas para poder atenderlos en su oficina, bueno, la oficina del doctor.
No puede tener una 3 reunión con personas porque 5 no caben. personas ya dentro de su oficina porque no caben. ¿Ve? Entonces, y esto es que está sacando, porque produce mucho papel. Bueno, hoy nos estamos tratando de utilizar más las máquinas y evitando hacer uso de papel, pero es una producción de documentos que cuando vos sentís ya tenés digamos, acumulado un montón de papeles en tu escritorio que tenés que estar llevándolos a algún lugar, más si son documentos, son documentos que obviamente tienen ser resguardados. Ser resguardados porque tienen un contenido obviamente de valor en materia legislativa. Pero aquí hay una idea política o humana, como quiera llamarse, que es donar ese dinero o parte de ese dinero a escuelas. Si se buscara soluciones alternativas, ¿la Asamblea haría eso? Pero como Asamblea. Mira, yo cuando leí el tuit del señor presidente electo, a mí de entrada me pareció una muy buena idea. Es decir, sobre todo él como presidente electo tiene todo el derecho de canalizar sus peticiones a través de sus diputados. Me pareció un poco distorsionado el sentido de la petición, porque la reorientación de un préstamo no depende ni del gobierno de la República representado, en este caso por el presidente, ni de la Asamblea Legislativa, sino que la reorientación depende de quien te preste el dinero. Ellos autorizan si lo podés redireccionar o no, o en qué monto, o si definitivamente no lo podés hacer. He escuchado algunas declaraciones de funcionarios del BCIE quienes claramente han dicho no hay autorización para destinar dinero para otro rubro. Entonces, este día lo hicieron. Este día lo hicieron, formalmente. O sea, el BCIE ya dijo no se puede. Entonces, pero reitero, me pareció muy buena la intención del señor presidente electo de adelantarse. El presidente de la Asamblea, te quiero aclarar, y tú lo debes saber, no ha dicho de las palabras que tú has dicho, ha dicho, digamos, que le parece que hay populismo en esto. Es que a eso voy. Mira, es que a eso voy. ¿Por qué no utiliza dinero de Casa Presidencial? Es que a eso voy. Él como ciudadano y sobre todo como presidente electo tiene todo el derecho de llegar a través de sus diputados y hacer una moción. El sentido de la moción me pareció fuera del marco legal, del marco normativo, sobre todo porque sus diputados deben de saber que eso no se puede hacer. Pero por otro lado, cuando tú ves en contexto el tema del edificio, yo no sé si lo que voy a decir sea correcto en un medio, pero te lo voy a decir. Mira qué triste que esta noche estamos hablando aquí del edificio de la Asamblea Legislativa. Y no de los grandes problemas. Y no de los grandes problemas del país, de la seguridad. De cuántos policías y soldados fallecen al día y sus familias. No, solo termino la idea. No estamos hablando del estado de los hospitales, de las medicinas, no estamos hablando de la migración forzada, es decir, no estamos atacando los verdaderos problemas. Entonces, esto pareciera ser como una estrategia de medios, porque si tú te recordás la semana pasada, el señor presidente electo habló de las ICIES. Esta semana el tema es el préstamo de la Asamblea, no sé qué viene la siguiente semana. ¿A dónde está realmente el tema? Yo creo que nosotros también como diputados debemos de modular nuestra participación. Porque agarrar el guante cada vez que él tuitea algo y pide algo, yo creo que también debemos de ser mesurados, porque lo lógico hubiera sido decirle al señor presidente electo, mire, mande la petición, en junta directiva lo analizamos y ahí lo vemos. En el caso de las ICIES, mande su petición a la Asamblea Legislativa y ahí lo discutimos. Si tiene los votos, pasa. Pero no entrar en este dime que te diré, porque al final, en esta confrontación, hay algo que hay que dejarlo bien claro. ¿Y quién se opondría a construir un hospital o a reconstruir escuelas? Nadie, si lo ves desde ese punto de vista. Pero el tema no es a lo que te opongas o no, sino el medio que se utiliza. Entonces, el señor presidente electo va a tener ya en 3 meses, va a tener la posibilidad de manejar alrededor de 6.000 millones de dólares en presupuesto general de la nación. Va a tener la potestad de que con una firma pedir la reorientación de fondos a la Asamblea Legislativa. Va a estar en la disposición de darse. Y la Asamblea va a estar en la disposición de deliberar, debatir y acompañarlo en aquellos procesos que sean buenos para el pueblo salvadoreño. Si decime qué diputado se va a oponer a eso, nadie. Entonces, bueno, yo creo... Algunos pueden recordar que se opusieron algunos a la construcción del nuevo Hospital Rosales. Mira, y eso te iba a decir, fíjate que hay un tuit que me acaba de llegar con mucha sabiduría
donde dice él, hasta el día de hoy, dice Carlos, no tiene más nomenclatura el tuit, pero dice Carlos, hasta el día de hoy está abierto el Hospital Rosales y es una construcción vieja que va a venir, dice que, y desde luego que violan las leyes de seguridad. Entonces, claro que sí, nosotros por ejemplo aprobamos el préstamo para el Rosales hace ya, bueno, ya va a cumplir 1 año y medio que lo aprobamos, ni siquiera los planos hay. Aprobamos 144 millones para el bypass de San Miguel, ni siquiera los trazos existen. Y te puedo seguir citando una cantidad de obras en las que nosotros como diputados hemos concurrido con nuestros votos que ni siquiera están en planificación, mucho menos en ejecución. Entonces, en el caso del señor presidente electo, él va a tener la posibilidad en 3 meses de apostarle firmemente al tema de la reconstrucción de escuelas. Y como tú muy bien lo decís, interesante tu observación, pero ¿serán los 946 millones para reconstrucción de escuelas? Quizás no. Y ahí es donde viene el acompañamiento de una asamblea legislativa, porque yo sí quiero puntualizar en algo, y lo digo con todo respeto. Tweets como estos, donde el señor presidente electo dice, miren, quitémosle 16 millones a un préstamo ya aprobado, le envía malas señales a las calificadoras de riesgo. Entonces, lo que está haciendo es, de alguna manera, minando la credibilidad del país, porque el riesgo se calcula en un Estado a partir de la estabilidad jurídica de que pueda tener ese país con respecto a la inversión. Entonces, si de entrada dice, quítenle 16 millones a un préstamo aprobado, creo que es una mala señal que se está enviando para las calificadoras de riesgo, que al final dependemos en mucho de ellos, sobre todo de organismos internacionales, financieros internacionales. Finalmente, ¿tú crees que se va a lograr una medida alternativa que no sea usar el préstamo? Bueno, ya hay una orden, no es una petición, ya hay una orden del Ministerio de Trabajo que se desaloje la Asamblea Legislativa y la Asamblea tendrá que buscar una solución para poder sacar a todos los empleados y que no tengan el riesgo eminente que tienen en este momento. Yo creo que la Junta Directiva tendrá que hacer, ese es mi punto de vista, todos los esfuerzos necesarios por salvaguardar la vida de los empleados de la Asamblea Legislativa y quienes visitan la Asamblea Legislativa. Hoy, por ejemplo, los medios ahí pasan la mayor cantidad de tiempo y viven con el riesgo. La gente que obviamente le da seguimiento a los temas que se discuten en las diferentes comisiones. Y es una cantidad de gente que obviamente ingresa a la Asamblea. Entonces hay que buscar una medida urgente. Es una medida urgente. Yo no soy miembro de Junta Directiva, al final soy un diputado de llanura. Los que tienen que tomar una decisión responsable son los miembros de Junta Directiva. Y cualquier decisión que tomen en función de salvaguardar la vida de los empleados legislativos, bendito sea esa decisión. Ahora, si no la toman y por cuestiones del destino, Dios no quiera pasar a lo que nosotros obviamente creemos que obviamente pasa de forma seguida en este país, un temblor que igual como los del 2001, tanto el 13 de enero como el 13 de febrero, digamos que el epicentro fue en diferente lugar. Eso sería de alguna manera la tumba para un montón de empleados. Eso está claro y está claro que un terremoto de una magnitud considerable, hay varios edificios que están en condiciones de no soportar eso, y no solamente la Asamblea Legislativa, hay otros edificios en El Salvador. Pero bueno, igual que el 86, al final nos lamentamos de lo que sucedió, se cayeron estos, a pesar que esos edificios estaban señalados, que no podían estar ni menos ocuparse. Eso pasó el año 86, cuando se cayeron varios edificios. Vamos al corte, ya volvieron. Nuestros repuestos hicieron lo imposible, devolverle la vida a este carro. Junto a unos especialistas automotrices, trabajamos para restaurar este carro y enseñarte la calidad de nuestros repuestos.
Prueba superada. Detrás de un gran repuesto estamos nosotros. Econoparts, siempre las mejores marcas. Puma Energy te invita a raspar y ganar gasolina gratis por un año y miles de premios al instante. Por cada $15 en combustible recibe un cupón. Raspa 3 de los 9 círculos y si las figuras coinciden, ganas. Al pagar con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Agrícola, recibes doble raspable. Todos los raspables están premiados. Prueba tu suerte. Raspa y gana con Puma Energy, con certificación Top Tier. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hay días que te agarran como piñata. Para esos días llenos de dolor, Ganol 500, ahora extra fuerte. Ganol 500 está elaborado con ingredientes de calidad sin que te salgan más caro. Busca la nueva presentación de Ganol 500 en tu farmacia y tienda más cercana. Ganol 500, alivio rápido del dolor de cabeza. Un producto de Laboratorios Vides, calidad al servicio de la salud. Si las molestias persisten, consulte a su médico. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras, utilizando los canales digitales del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, está complicado. Vamos al otro tema. La propuesta de decreto que busca proteger de despidos a empleados públicos por cambio de gobierno. Esta es una propuesta del partido FMLN y tiene por finalidad blindar a los empleados del Estado, no sé si los que contrató el FMLN o todos los empleados del Estado, pero busca reformas legales para hacer más difícil un despido y también, digamos, para obligar a que se cumplan todos los requisitos en caso, digamos, que se quiera despedir a alguien. Mira, yo creo que todos los gobiernos han hecho su esfuerzo por tratar de proteger los derechos laborales de los trabajadores. Ahora, esto no quiere decir que obviamente le quieran meter gol al nuevo mandatario que va a llegar, digamos, en el sentido que vengan y aumenten salarios de forma estrepitosa, que hagan cambios de la noche a la mañana como para poder, digamos, jugarle la vuelta. Yo creo que ese tipo de cosas no se deben de permitir, pero sí creo que todos estamos obligados a proteger los derechos laborales de los empleados del gobierno. Arena cuando salió igual hizo su esfuerzo, planteó algunas reformas cuando llegó el FMLN allá por el 2009 para que hubiera estabilidad laboral. Pero estamos obligados todos por ley a estamos obligados los diputados a darle las herramientas necesarias a cualquier empleado que obviamente tenga el riesgo del despido correspondiente. Bueno, pero espera, todos sabemos ahora lo que no se debe de hacer es tratar de utilizar mecanismos, digamos, que vengan y pongan en aprieto, digamos, al nuevo gobierno. Eso no debe ser. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿quiénes son los que están bastante, digamos, que tienen el riesgo de poder ser, de poderlo sacar del gobierno? Son aquellos que tienen la figura del contrato, no los de ley de salario, porque los de ley de salario tienen que ir al Tribunal de Revisión Civil, a todo un proceso, y para poder quitar a una persona de esos es
problemón para cualquier funcionario. Ya, pero los de contrato, si tú no les das estabilidad y no dejas una normativa en la que bajo el criterio que alguien quiera quitarlo debe seguir el debido proceso y que un tribunal determine si procede la separación del cargo o la destitución correspondiente, pero no podés llegar y echar a la gente de la noche a la mañana. Lo que no se debe hacer es, repito, es hacer nombramientos en este momento que estamos hablando de los que están. Estamos hablando a los empleados que han venido laborando. Pero hay que recordar que la oposición... Si querés te lo planteo de la siguiente manera, que han venido laborando y que fueron contratados desde el primer gobierno del FMLN con este segundo gobierno. Esos tienen que tener estabilidad laboral. No aquellos, obviamente porque sería de mal gusto, que vengan, yo quiero afectar a Nacho Castillo, viene entrando y le voy a contratar 3,000 empleados más, y a sabiendas que como voy para afuera, quiero venir y dejarle copado todas las instituciones. Eso no se debe. Pero todos recordamos lo que ha dicho la oposición, no sé si tú lo has dicho, pero en general la oposición de este gobierno ha dicho que este gobierno se le ha pasado la mano, que este gobierno ha contratado 42,000 empleados más y que ese es el problema. Sí, pero partamos del hecho de que ese señalamiento lo hemos hecho y lo seguimos manteniendo, pero no quiere decir que que hagamos el señalamiento quiere decir que nosotros queremos que esa gente obviamente la tiren a la calle. ¿Acompañarían ustedes como PCN? ¿Acompañarían las reformas solicitadas por el partido FMLN? Hay que ver en qué condiciones viene. En qué condiciones viene. Si es para darle, digamos, seguridad jurídica o seguridad, digamos, a que su empleo obviamente esté seguro y que solo pueda ser destituido por faltas ya determinadas en la ley, pues no hay problema. Lo que no se debe hacer, y repito, es que en este momento se pongan a contratar una cantidad exorbitante de empleados para dejarle copado el gobierno. Eso está claro que sería ilegal, no pueden hacer eso. Correcto, no es ético, no es moral. No, eso está claro, y el presidente dijo que no lo iba a hacer. No hay criterio político para defender eso. Y creo que eso es el señalamiento que hace el presidente electo. No, pero ya el presidente de la República dijo que eso no iba a hacer. O sea, ya estamos claros en eso. Estamos hablando no de esa gente, no estamos hablando de cosas nuevas que serían ilegales, porque no se puede hacer contrataciones 6 meses antes de terminar un gobierno. Estamos hablando de los que están de antes y están a contrata, o sea, están los que ya tienen un historial laboral. ¿Qué posición tendría el Partido Arena en ese caso ante las reformas que está proponiendo el Partido Interesante este tema. Entre el 2009 y el 2016, el FMLN creó 42.732 plazas nuevas. Yo quisiera decirle al FMLN que no se puede crear lo que ya existe hablando de estabilidad laboral. Mira lo que dice la Ley de Servicio Civil. Esto ya existe. Cualquier persona que preste servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas contratadas bajo el régimen de contrato, subrayo esa palabra, estarán comprendidos en la carrera administrativa. Y dice después, se entiende por servicios de carácter permanente aquellas personas que prestan servicios bajo la figura de la continuidad y dependencia para el cumplimiento de los fines institucionales. El problema en la legislación laboral nuestra no es la ausencia de norma, es que no lo han cumplido. Y los primeros que no cumplieron esta norma fue el FMLN a partir del 2009, porque ellos despidieron miles de trabajadores del sector público y municipal existiendo esta garantía de estabilidad. En el Estado existen 4 tipos de contrataciones. La de ley de salarios, la de contrato por servicios técnicos prestados y la de jornales. Cualquiera de estas 4 modalidades de contratación, excepto la de jornal, si desarrollan una tarea continua dentro de la empresa, aun cuando hayan firmado contratos y no por ley de salario, mantienen la estabilidad laboral. Y el primero que pasó encima de esta ley fue el mismo FMLN, que ahora le está pidiendo de que mantenga a sus 42,000 activistas dentro del gobierno. Cuidado con esto. ¿Por qué? Y en esto no hay que ser... todos serán activistas. Tal vez no. Pero mira lo que es importante aquí. Hay una ley, un proyecto de ley de la función pública que vendría a solventar una cantidad de problemas, pero que no se ha aprobado
Primero porque los sindicatos se opusieron en los 10 años de gobierno, porque fue el mismo FMLN el que creó este proyecto de la función pública, y al darse cuenta los sindicatos que a ellos se les violaba la contratación colectiva, los derechos sindicales, y no se les reconocía una cantidad de garantías, entonces se opusieron y el gobierno dijo, voy a pagar un alto costo si apruebo la ley de la función pública. Entonces, aquí lo que no se vale es querer venir a blindar plazas que realmente no hacen labores continuas en la empresa. Eso por un lado. Y a mí me pareció valiente realmente un mensaje de tuit que envió el presidente electo cuando dice, cuidado y se les ocurre empezar a hacer plazas porque lo voy a denunciar ante la fiscalía. Y efectivamente habría un fraude de ley. Sobre todo si subrayo lo que voy a decir a continuación. La única que puede suprimir y crear plazas dentro del gobierno es la Asamblea Legislativa, artículo 131 de la Constitución. Por lo tanto, este no es un tema de ausencia de ley o que el FMLN quiera blindarlo. No, si protegidos ya están. La firma que se hace año con año de los contratos de labores permanentes es para fines contables, no para fines de estabilidad. Y te digo lo último, ¿sabes que esto opera aún en el sector privado? Ya no digamos dentro del gobierno. Fíjate que dentro del sector privado hay un artículo en el Código de Trabajo que textualmente dice, los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes dentro de la empresa se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación. Textual. Correcto. Eso se llama garantía de estabilidad. O sea, crea estabilidad exactamente igual. Ok, toca el corte, se fue demasiado rápido este bloque. Vamos y volvemos inmediatamente. Se me quedó afuera el tema de la reforma de mecanismo de elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Vamos, lo comentaremos rápidamente en el último bloque. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo. Porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Una guerra capaz de convertir a un héroe en un traidor. Una sospecha capaz de llevar a una mujer hasta el límite. Un fenómeno que estremecerá a todo un país. Sacrificio. Paranoia. Atracción. Valor. E intriga. La serie ganadora de 2 Globos de Oro. La verdad tiene 2 caras. ¿De qué lado estás? Homeland. De lunes a viernes a las 10 de la noche por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Grandes descuentos de año nuevo. Por compras de 2 llantas, gratis. Instalación y balanceo. Por compra de 4 llantas, gratis. Instalación, balanceo y alineado. La Casa del Repuesto. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche, Francisco. Un placer saludarle, señor Castillo, señores diputados. Importantes opiniones y comentarios. Arturo dice, ¿es cierto que el diseño del nuevo edificio de la Asamblea tiene helipuerto? Les pregunta a los señores diputados. Guillermo Fuentes dice, soy arquitecto y estoy convencido de que ese edificio solo necesita reparaciones puntuales y no hacerlo nuevo.
Deben de ver, diputados, que 32 millones es mucho para eso. Sean conscientes, ya basta de gastar el dinero del pueblo. Oscar Manuel Batres dice, 1.900 empleados equivale a 22 por diputado. Para planear el tipo de edificio que necesita la Asamblea, tiene que hacerse una reforma administrativa bien estudiada para actuar con la austeridad que todos demandamos al Estado. Francisco Sandoval dice, de acuerdo, toda institución debe de cumplir con las normas de seguridad ocupacional y las escuelas son seguras. Todas las personas importan. ¿Cuál es para ustedes la prioridad? ¿La Asamblea o las escuelas? Le pregunta. Carlos López dice, ¿cuánta gente no vive en las condiciones de riesgo por no tener una vivienda digna? Carlos Pleitet dice, quisiera ver un informe técnico y no solo palabras sin un soporte numérico de resistencia de materiales. Salvador Tobar dice, estoy de acuerdo que nadie debe trabajar en lugares que representen alto riesgo, pero señores diputados, los bomberos trabajan con equipos que ya terminaron su vida útil desde hace muchos años y a nadie les interesa en dotarlos de motobombas nuevas. Castro dice, con el tema de este edificio, Nayib hizo la prueba si en realidad iba a tener el apoyo de todas las corrientes partidarias en la Asamblea Legislativa y los resultados han sido favorables a su gobierno. Muchos diputados se han montado en la corriente golondrina, afirma el señor Castro. Manuel Díaz dice, ese edificio fue construido en 1974, en época del presidente Molina, hace muchísimos años, en otra situación económica del país. Marco Galvez dice, tampoco nadie se opondrá si el edificio legislativo fuera construido con presupuesto ordinario. El problema es que la población ya se cansó de que el endeudamiento público sea para elefantes blancos y no para prioridades de las mayorías. Carlos Araujo dice, y mejor porque no utilizan ahorros en construir sedes departamentales para no tener que rentar, les pregunta. Enrique Peralta dice, señores, si ya se sabe que los fondos aprobados por el banco no se pueden ocupar para otro proyecto de manera discrecional por el acuerdo firmado con el banco, ¿por qué varios de sus diputados están clamando que se haga? ¿Miedo a perder más votos en el 2021? Les pregunta. Jesús Brand dice, el presidente electo mueve todo el sistema con pequeños tweets y cuando se sienta en la silla presidencial los va a poner a pensar fuerte. Hasta los medios se vuelven locos, dice el señor Brand. Juan Carlos Montes dice, ¿y por qué no mejor el gobierno le dona un edificio como el de CEL? Así se ahorran lo de la construcción y lo invierten en todo, en escuelas. Finalmente, Rafael Castellanos dice, todos mordieron la carnada. Bukele tuitea aparentando querer redistribuir préstamos. La verdadera intención, hacer que el país viva esto intensamente, exhibir diputados, medir músculo, experimentar si funcionará gobernar o descalabrar con tweets. Esta vez funcionó, afirma Rafael Castellanos. Vamos al estudio para las respuestas. Mira qué interesante la respuesta de Rafael Castellanos y en efecto creo que otro salvadoreño lo manifestó. Algunos diputados que salieron de forma inmediata dando el respaldo es porque realmente no desconocen de forma puntual este tipo de convenios de préstamos entre las instituciones del gobierno, del Estado y los mismos, la misma banca multilateral. Lastimosamente, algunos, me imagino que lo hacen, como decía algún salvadoreño, para ganar los 5 minutos de fama. Lo cierto es que compartimos las opiniones de todos los amigos televidentes. Si en este momento le dieran a la Asamblea Legislativa como una salida el edificio de CEL, pues simple y sencillamente hagamos el esfuerzo y reorientemos ese préstamo, pero bajo los canales legales correspondientes, en la que ya el gobierno viene, se sienta y decimos al banco, mira, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este dinero para construir no 50 escuelas, vamos a construir 100 escuelas del tipo que obviamente quieran, pero hay que solucionar el problema. Comparto con lo que dicen algunos salvadoreños, no podemos tener en alto riesgo a los empleados legislativos, porque también es un derecho humano, el derecho a la vida es un derecho fundamental y no podemos irrespetar el derecho a la vida. Comparto también con los salvadoreños el número de escuelas totalmente deterioradas por el poco mantenimiento o el abandono en el que quedaron estas escuelas. Nosotros al principio de esta legislatura dijimos, miren, si el edificio lograra costar entre 19 y 21 millones de dólares, el resto sería para construir, ese era más o menos lo que se había dicho al principio de esta legislatura, otra
otra torre, ¿verdad?, con el número de pisos que obviamente alcance para poder tener mayor espacio físico para más niños. Otro hospital Bloom, ¿verdad?, en otro lugar que descongestione o que trate de quitarle la saturación de pacientes que tiene el hospital Bloom. Sí lo habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la Asamblea con el dinero que sobre? No se va a gastar los 32 millones, ya lo dijimos. Lo tiene que orientar hacia el Ejecutivo para hacer obras de beneficio del país, de los salvadoreños, como el que te he planteado. Porque ya nosotros teníamos la idea de que había que construir un hospital con la porción que sobre de la construcción del hospital, del edificio de la Asamblea. René. Sí, hay algunos mensajes que me parecen muy interesantes. ¿El diseño tenía helipuerto el diseño? Fíjate que no, mira, como los diseños aguantan con todo, ¿verdad?, pero el diseño hasta este momento se ha licitado, digamos, ya hay 6 empresas que hicieron el diseño original del lugar, pero la Junta Directiva podrá decidir si quiere el helipuerto. ¿Y el helipuerto para qué es? Nada más para salvaguardar por un incendio vidas humanas, tratar de sacarlas para arriba y sacarlas del lugar. Es para evacuar. No debo entender que va a haber, que va a llegar el presidente de la República en helicóptero y se va a aterrizar allá en el helipuerto. No es eso. Los helipuertos por lo general se ponen en los edificios, pero para evacuar bajo un futuro, un problema un desastre, un incidente. René. Bueno, mira, hay algunos comentarios que me parecen sumamente atinados. El caso, por ejemplo, de las famosas oficinas regionales. Yo una vez, aquí en tu programa, Nacho, dije algo que todavía lo sigo sosteniendo. La Asamblea Legislativa tiene 13 oficinas departamentales. 13 oficinas departamentales. En un país de menos de 20.000 kilómetros cuadrados. En donde la distancia más larga estará de la capital a 3 horas y media. Hay países que incluso tienen su sistema federado y en donde solo existe una asamblea legislativa, una sola sede. La moción que hace don Carlos Araujo plantea, mire, ocupen las oficinas regionales. Esa es una alternativa más a propósito del tema, que los diputados de los departamentos se queden trabajando en las oficinas regionales y de que se pueda acomodar a los diputados de San Salvador, de los diferentes grupos parlamentarios, en un edificio determinado. Pudiera ser que eso le dé hasta más cercanía al diputado con su población. Esa es una alternativa más que habría que analizarla. Por supuesto que rentar 13 oficinas departamentales es carísimo para la Asamblea. El otro punto que habló un ciudadano, mire, ¿y por qué no se construyen más viviendas en el país? Yo también lo dije un día aquí en tu programa. ¿Saben cuánto se ha invertido en los últimos 10 años en pasos a desnivel? 640 millones de dólares. 640 millones de dólares en pasos a desnivel. Y no han solucionado el problema vial del país, de la capital. ¿Qué hubiera pasado si esos 640 millones hubiéramos contratado a las mismas empresas que construyeron los pasos a desnivel y hubiesen hecho viviendas dignas y sacar a las familias de las quebradas, de los barrancos, que también están en alto riesgo? Pero esas son prioridades del Ejecutivo. Ahora le corresponderá a este nuevo presidente y a su equipo de trabajo planificar precisamente en esa dirección, que es lo que más se necesita, la priorización de los fondos públicos. Y por eso es que yo decía, y no lo digo como una respuesta, como algo contestatario, lo digo como un análisis simple. El señor presidente electo y su equipo de trabajo, su gabinete, va a tener a disposición 30 millones de dólares de la OIE. ¿Será que en un país pequeño, pobre como el nuestro, el organismo de inteligencia del Estado necesita 30 millones en un año para funcionar? Primero. Segundo, tiene 130 millones de dólares Casa Presidencial solo en un año. 130 millones de dólares solo para la oficina de Casa Presidencial. El resto de los ministerios tiene otro presupuesto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la publicidad, en el presupuesto de este año, el rubro publicidad quedó en 10 millones de dólares.
Bueno, te comento lo último, pues aquí está Mario y qué bueno que hay otro diputado que va a dar fe de lo que voy a decir. ¿Sabes que en la plenaria pasada pasó una moción del Ministerio de Hacienda donde pedían 1,5 millones para reparar un helicóptero de la Fuerza Armada? 1.8. 1.8 millones. ¿Cuántas camas para el Hospital Rosales hubiésemos comprado con 1.8 millones de dólares? Ok. ¿Eso no fue aprobado? No, por supuesto que por Bueno, nuestros votos no. Gracias. Creo que hemos aclarado bastantes cosas. Este tema que hay que seguir hablando, sobre todo el tema de las prioridades. Yo creo que ahí hay que apuntar cuáles son las prioridades que el país tiene y dónde debe ir el dinero. Muchísimas gracias, Mario, por estar esta noche. Muchísimas gracias, René. Gracias a usted, amigo televidente, y los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con 2 altos dirigentes del partido FMLN para hablar de la situación del partido y de la situación política también del país, que son Norma Guevara y Santiago Flores. Los espero mañana. Que pasen muy buenas noches.